Control económico, lo tienes que saber. ¿Quién necesita de un economista si todo se soluciona de una manera adecuada? Muchos parecen olvidar que la economía y la ciencia cobra vida, como una necesidad. Esta nueva ciencia económica tiene como causa el bienestar y satisfacción material de los pueblos, cosa que con el absolutismo se ignoraba. Antes de las revoluciones, a nadie en el poder le importaba cuántas personas morían de hambre, y solo un buen rey hacía la diferencia. Se regían por leyes al azar. Un buen rey era una bendición que solo se daba pocas veces. Aún así, las crisis económicas se originaban cuando los gastos públicos superaban los ingresos. En la historia de la humanidad comprobarán que tanto las guerras como las peores injusticias se dieron cuando las reservas estaban vacías. Las colonizaciones obedecieron a la misma rutina: lograr la mayor cantidad de aportante para un sistema, y si prestan atención, eso no ha cambiado. El primer mundo está en crisis, básicamente porque no entienden cómo es la economía, ya que deben de gastar igual o menos de lo que se produce, ya que hoy el dinero en los sistemas es más de 15 veces superior al que pasa de mano en mano. Por esa razón existe una inflación monetaria. Por décadas de políticas económicas expansivas, los gobiernos han tratado de fijar precios máximos y mínimos, fijando topes en el precio de la gasolina, la canasta básica o el salario mínimo. A veces los gobiernos van más allá de la fijación de los precios y tratan de controlar el nivel general de los precios, como se hizo en Estados Unidos durante las dos guerras mundiales. El atractivo de los controles de los precios es comprensible, a pesar de que no protegen a muchos consumidores y de que afectan a otros sectores. Los controles mantienen la promesa de proteger a los grupos más vulnerables. No obstante, todos sabemos que los controles de los precios terminan perjudicando a los sectores más desprotegidos, quienes son víctimas de la especulación, el acaparamiento y la escasez. A pesar del uso frecuente de los controles de precios, los economistas en general se oponen a ellos, ya que los controles de precios y salarios son solo una opción política útil en el control de la inflación. La razón por la cual la mayoría de los economistas se muestran escépticos acerca de los controles de los precios es que distorsionan la asignación de los recursos. Supongamos que la oferta y la demanda de la harina de trigo se equilibran en el precio actual, y que entonces el gobierno fija un precio máximo inferior. El resultado será que el suministro de harina disminuirá, pero la demanda de la misma aumentará. El resultado será un exceso de demanda y los estantes vacíos. Aunque algunos consumidores tendrán la suerte de comprar harina al precio más bajo, la mayoría se verán obligados a olvidarse de ella. Los incentivos para evadir los controles de precio están siempre presentes, y las formas que pueden tomar la evasión son limitadas. La forma concreta depende de la naturaleza del servicio o bien. Una de las formas más simples de evasión es el deterioro de la calidad o cantidad. El gobierno puede atacar este deterioro de la calidad mediante la emisión de normas específicas de productos, pero la supervisión del gobierno y el efectivo cumplimiento siempre estarán divorciados. Esto significa que la burocracia del control de precios tiende a ser casi imposible de llevar a cabo. Lo mismo sucede con los envases que dicen contener 1 kilo y pesados con balanza electrónica solo contienen 920 gramos. A veces las formas más sutiles de evasión surgen dentro de la propia relación entre cliente y vendedor. Para comprar harina al precio oficial durante la Primera Guerra Mundial, los consumidores estaban obligados a comprar cantidades no deseadas de centeno o de harina de papa, es decir, comprar otra cosa para llevar lo que uno deseaba. En un marco de regulación extrema, no solo los productores tienen un incentivo para aumentar los precios, también algunos consumidores se sienten seducidos para pagarles más, con tal de salirse con la suya. El resultado puede ser pago a los distribuidores o pagar en un mercado negro. Para finalizar, solo me resta decir, más allá de las opiniones de los economistas, para atacar la inflación es necesario conocer las variables. Como el déficit fiscal no produce inflación, pero cuando ya existe, la agrava. Cuando no existen estímulos a la inversión extranjera, por no poder girar divisas al extranjero,
se produce la liquidación de los inventarios, proceso que puede durar bastante tiempo, y cuando no se da correctamente el intercambio de monedas, el resultado puede verse como una falta de crecimiento con inflación, ya que si se importa más de lo que se exporta, esto traería consecuencias económicas, de acuerdo a la oferta y demanda. En definitiva, los controles de precios son una cosa, pero lo grave es cuando ese control significa además el control de un mercado, originando falta de nuevas inversiones y escasez de bienes y servicios. La información es poder.